Hola, buenas noches. Les habla Patricio Castro, predicador cristiano y bautista al séptimo día. Estoy contento porque ya es sábado y en esta noche quiero hablar justamente acerca del día sábado. Quiero hablar en realidad de dos temas. Quiero compartir con ustedes eh, el tema del sábado y el tema del sello de Dios. Por lo cual he titulado este pequeño estudio como el sello de Dios y el sábado. Vamos a ver primero qué es el sábado, qué simboliza y qué significa para nosotros los cristianos. En Génesis 2, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y no solamente descansó, el versículo 3 dice lo siguiente: Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces esto significa que Dios creó en una semana de tiempo, eh, hizo la creación, se demoró 6 días en hacerlo. Sabemos que son 6 días literales porque la palabra de Dios les llama, fue la tarde y la mañana, porque los judíos cuentan los días de esa forma, desde la puesta de sol de una tarde hasta la puesta de sol del siguiente día, son 24 horas. Y el Señor también en aquel día descansó, pero también lo bendijo y lo santificó. Jesús dijo algo importante respecto al sábado en Marcos capítulo 2, versículo 27. En Marcos capítulo 2, capítulo 27. Dice así: También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Lo que está diciendo Cristo aquí es que el día de reposo fue hecho para nosotros, y no nosotros para el día de reposo. Y dice el versículo 28, por tanto el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, es Señor o dueño aún del día de reposo. Entonces tenemos algo en claro, ya tenemos dos cosas en claro, que en el principio el Señor descansó, creó, descansó, y también aquel que creó todo fue Jesucristo. Por eso Jesucristo dice en Marcos capítulo 2, versículo 27-28, que el día sábado fue creado para el hombre y que Él, Jesucristo, es el amo y Señor del día sábado. Con eso nos está diciendo que Él no solamente es Señor del sábado, sino que es Señor de todo lo que Él creó. En Ezequiel, vamos a ver Ezequiel capítulo 20, nos dice lo siguiente respecto al sábado también. Ezequiel capítulo 20. Aquí está. Dice así: Yo soy Jehová vuestro Dios, versículo 19. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obras. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Esto en el contexto bíblico, Dios se lo dijo en primera instancia a los judíos. Entonces Él le está diciendo, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y ustedes. Entonces, en primera instancia, el día sábado era una señal entre Dios y su pueblo de Israel. Pero resulta que el día sábado tiene una doble connotación, porque es un día de reposo, como explica Génesis capítulo 2. El Señor descansa para que nosotros descansemos de nuestros trabajos físicos, para que descansemos de toda esa obra que hacemos durante la semana. Pero también tiene un alcance espiritual, y lo encontramos en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, que no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En estos versos, en el verso desde el 8 hasta el 11, encontramos dos cosas importantes respecto al sábado. Que menciona que el sábado fue hecho para el hombre para que descansara, pero aquí en Éxodo 20 está también dándole una connotación espiritual, una condición espiritual. Y es que no trabajen, sino que descansen. ¿Para qué? Dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Ya? Entonces, tenemos un aspecto espiritual que es la parte de lo que es adoración. Porque más adelante, Dios les dice a su pueblo, al pueblo de Israel, qué tenían que hacer el día sábado, que tenían que descansar, que tenían que adorar. Pero lo más importante que tiene que ver con nosotros es que el sábado en el capítulo 20 de Éxodo está representando a Cristo. Porque Cristo es también el reposo de nosotros los cristianos. ¿Qué más? Isaías 66. Isaías 66, el último capítulo de Isaías, nos habla también acerca del sábado. Isaías 66. Dice así: dice el verso 23. Veamos el 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de días de reposo en días de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esto quiere decir que la tierra nueva también se guardará el día sábado. Entonces, ¿desde cuándo se cuenta el día sábado? Desde, como lo hacían los antiguos, desde puesta de sol a puesta de sol del siguiente día. Y ahora quiero terminar esta parte del sábado con Apocalipsis 1.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente. No, el versículo 9, perdón. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan dice que cuando estaba en la isla de Patmos estaba en el día del Señor. Y se ha especulado mucho con este tema acerca del día del Señor. Resulta que la palabra que dice ahí, día del Señor, es kuriake emera en griego. Y es la única parte de la Biblia donde se menciona esta expresión, kuriake emera, que en el fondo quiere decir el día de los señores. Muchas personas, personas o cristianos que guardan el sábado dicen que en el fondo Juan está diciendo que el día del Señor es el día sábado. Hay muchos cristianos católicos que dicen que Juan lo que estaba diciendo en realidad ahí es que Juan estaba viendo esa profecía, la está viviendo en el día domingo. Y otros dicen también que se refiere al día del Señor, porque hay textos que hablan acerca del día o de la ira del Señor como el día del Señor. Pero la misma palabra kuriake emera nos dice que era el día de los señores. Por lo tanto, la conclusión más lógica es pensar que cuando Juan tuvo esa visión en la isla de Patmos, sucedieron dos cosas. Juan estaba en el día sábado y también estaba viendo en visión el día de la ira de Dios. Por eso Juan dijo: estaba yo en el día de los señores, kuriake. Él no dijo estaba yo en el día del Señor, en el día del kurios. Si hubiese sido solamente uno, Juan hubiese dicho kurios, pero él dice kuriake, que significa señores. Y seguramente es porque de esa forma Juan estaba en las dos instancias, en día sábado, pero viendo también el día de la ira del Señor, el día final, viendo toda esa panorámica respecto a lo que era los sucesos que sucederían en el tiempo de Juan y las que estaban previstas para el futuro. Eso respecto al sábado. Y Juan lo menciona. Quiero pasar ahora brevemente a tratar el tema del sello, del sellamiento. Muchas personas hoy en día dicen que el sello de Dios es el sábado. Porque ya leímos que dice que es señal entre Dios y los hombres. Es señal. Pero el contexto está hablando que es señal entre Dios y su pueblo. Su pueblo, que era el pueblo de Israel. Era una característica, para que supieran que Él era Dios, que era Él que los santificaba. Y en otra parte dice que para que también recuerden que era Él quien los sacó de la tierra de Egipto. Pero en realidad el sábado no es el sello de Dios. Y vamos a ver entonces qué es el sello de Dios según la palabra del Señor. Vamos a ir a Isaías 42, 1. Isaías 42, 1. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Está hablando claramente de Jesucristo. ¿Qué hace el sello en la persona? Isaías 61, 1.
El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Pero qué tiene que ver estos dos textos con el sello de Dios? Veamos entonces ahora, veamos qué otra información encontramos al respecto en la palabra de Dios. Y vamos a ver 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. Versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la raz del Espíritu en nuestros corazones. Aquí nos está diciendo entonces que el sello es una especie de unción en el cristiano. Así como Dios selló y ungió a su Hijo Jesucristo, Él también nos dice a nosotros que el sello es una unción. Y esa unción llega a nosotros a través del Espíritu Santo, derramado en nuestros corazones. Y dice que Él también nos ha sellado. Muchas veces respecto a este tema del sello, se dice que algunos creen que el sello está en el futuro. Pero la palabra de Dios nos dice que el sello está en el pasado. ¿Y dónde está? ¿Dónde encontramos el sello de Dios? ¿Cuándo lo recibimos? Vamos a Efesios 1. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice así. Voy a leer del 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en Cristo, el evangelio de vuestra salvación, de Cristo, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la raz de nuestra herencia ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, hermano, tú y yo recibimos el sello de Dios el día que nosotros creímos en el Evangelio de Cristo y le aceptamos en nuestras vidas como Señor y Salvador. Desde ese momento, tú estás sellado por Dios. Y la pregunta que cabe hacernos ahora es, ¿para qué fuiste sellado? Vamos a ver para qué fuimos sellados. Pero una cosa sí es cierta y nos dice Efesios 1, 13, 14, que este sello durará hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. ¿Y cuál es la posesión adquirida? Tú, por medio de la sangre del Hijo de Dios. Tú eres esa posesión adquirida hasta que seas redimido, hasta la redención. Y vamos a ver qué más nos dice la palabra del Señor respecto a este sellamiento que recibimos cuando creímos en su Hijo Jesucristo. Y lo vamos a ver en Efesios 4:30. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Él no está diciendo con el cual seréis sellados, como mirando al futuro, sino que dice con el cual fuisteis, tiempo pasado, sellados. Veamos qué nos dice Romanos 4:11 al respecto. Dice, y recibió la circuncisión. A ver, aquí está hablando de
a Abraham. Y dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces nos dice que Abraham fue sellado, fue justificado por la fe, incluso cuando no había sido circuncidado todavía, sino que era un gentil. Entonces, este sello no se recibe por obras, sino que se recibe por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:19. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto significa que este sello tiene dos aristas. El primero es que el Señor, a través de este sello, conoce a los que son suyos. Por lo tanto, Dios, que es omnipotente, omnipresente y omnisapiente, sabe todo acerca de ti y de mí. Todo lo que hemos hecho, hasta lo que pensamos, todo está escrito en el libro de la vida del Cordero. Lo bueno y lo malo está delante del Señor. Por lo tanto, en este aspecto yo no creo en lo que algunos denominan como juicio investigador, porque yo lo veo de la siguiente forma. La palabra juicio investigador no existe en la palabra de Dios. Segundo, el hombre tiene la necesidad de investigar a un imputado para saber si lo que dicen que ha hecho es verdad o es mentira. Para saber si es culpable o es inocente. Porque el hombre no es omnisapiente, no sabe las cosas de antemano. Pero Dios sí las sabe. Por eso Él mandó a Cristo a morir por nosotros, porque sabía quiénes íbamos a ser salvos, quiénes íbamos a recibir a su Espíritu Santo, a quiénes íbamos a recibir el mensaje, quiénes le íbamos a abrir el corazón, la puerta de nuestro corazón para aceptar el Evangelio de Cristo. Entonces, en este aspecto, no encuentro sentido a lo de juicio investigador, porque Dios lo sabe todo y no tiene necesidad de investigar nuestras vidas, porque ya está todo anotado. Entonces, decía que la primera lista es que el Señor conoce a los suyos por este sello y apártese de iniquidad. Este sello entonces también que colocó en nosotros los cristianos, es de pertenencia y para santidad. Es de pertenencia y de santidad. Veamos Éxodo 39, 30 y 31. Y con este vamos a ir concluyendo Éxodo 39. Éxodo 39. Versículos 30 y 31. Dice así: hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella, como grabado de sello, santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón azul para colocarla sobre la mitra arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, este sello, dice, santidad de Jehová, iba en la mitra del sumo sacerdote. Y Jehová dice: sed santos, porque yo soy santo. Nosotros somos reyes y sacerdotes, según lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto,
Si Dios es santo, Él nos puede y nos hace santo. Entonces el sello es significa que somos propiedad de Dios. Estamos sellados hasta la redención, hasta cuando su Hijo Jesucristo venga. Y eso es una muy buena noticia para todos nosotros. Por lo tanto, el día sábado no puede ser el sello porque todos los judíos estarían sellados. Y todos aquellos que guardan el sábado estarían sellados solamente por el hecho de guardar el día sábado. Si bien el sábado es el día de Dios, es el día de Jesucristo, es un día donde nosotros tenemos que adorarle, tenemos que alabarle y darle la honra y la gloria porque Él es Señor del sábado y porque el sábado representa el símbolo de Jesucristo, que es nuestro reposo espiritual. No es el sello. ¿Y qué es el sello? El sello es, como dice el texto que acabo de leer, que es una marca en nuestra frente que tiene que ver con la santidad y también tiene que ver con la pertenencia, de a quién pertenecemos. Y lo importante de esto es que somos sellados en el momento en que creímos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gocemos y disfrutemos el sábado, recordando que el Señor nos compró a precio de sangre y que Dios nos ha sellado por ese sacrificio de su Hijo Jesucristo como propiedad de Él. ¿Por qué no recordar el sacrificio de Cristo en la cruz cada sábado, cada día de nuestras vidas, en cada momento, y adorarle no solamente en un día, sino que adorarle todos los días, entregarle nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro ser, nuestro carácter, para que el Señor nos vaya puliendo, para que el Señor nos vaya limpiando y nos vaya acercando cada día más a Él. Gracias a Dios, esa obra es del Espíritu Santo en nosotros. Nada podemos hacer por esfuerzo propio, nada podemos hacer por méritos propios, nada. Pero Dios proveyó la justificación a través de Cristo y la santificación también a través de Cristo. Y Él, Jesucristo, nos justifica para que Dios nos vea santos, como si nunca hubiese un pecado, y también nos da el Espíritu Santo para que también obedezcamos, para que vivamos una vida de obediencia conforme a su palabra. Así que hermano, hermana, amigo que estás viendo, en este día quiero que pongas, y te animo a que pongas toda tu esperanza en el Señor Jesucristo y realmente entiendas qué significa el sábado y qué significa el sello de Dios para nosotros los cristianos. Que tengas un feliz sábado.